Sean todos bienvenidos a Juntos Estudiando la Biblia. Estamos en una nueva temporada, Audra, y nos alegra estar de vuelta acá con ustedes. Así es, sean bienvenidos a un programa más de un nuevo año, nuevas oportunidades y sin duda este año será año de gracia y de favor. Estamos en una serie, la serie del matrimonio, y hoy vamos a hablar de algo bien importante, que son los roles en el matrimonio, qué hace el hombre, cómo hace la mujer, por qué Dios creó de cierta manera las cosas, el orden en que la palabra de Dios nos dice que deben de llevarse y mucho más. Así es, y vamos a hablar acerca de los roles correctos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuál es el diseño original para el hombre y para la mujer y cuáles son las características que debe de tener un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. Sí, así que empezamos con lo que dice Génesis 2. Si usted tiene en casa, puede ver y revisar Génesis 2. Habla específicamente de cuándo se crea al primer matrimonio, que es Adán y Eva, y da muchos detalles. A veces pasamos de largo esos detalles en los cuales podemos entender cómo Dios lo ha establecido. Antes de llegar ahí, usted puede ver cómo Dios, Él con una palabra creó todo lo que vemos hoy. Se hizo la creación, hizo los cielos, la tierra, y ya en Génesis 2, Él ya creó el Edén, que era el lugar de la comunión de Dios con el hombre. El Edén no solo era un jardín, como a veces lo queremos ver, sino que era un lugar de la comunión íntima. Eso es lo que representaba el Edén. Y antes de que creara Dios a Adán y a Eva, ya estaba Él ahí y ya todo estaba listo. Siempre que Dios va a hacer algo, ha preparado de antemano los fundamentos en los que vamos a caminar. Así que podemos decir que Dios crea primero al hombre porque lo dice Génesis 2:7, usted puede leerlo, y ahí habla específicamente que creó primero al hombre, sopló vida sobre el hombre, pero antes del hombre estaba Dios. En la Biblia, ¿sabías, Audrey, que en la Biblia cuando se habla de cabeza, de la posición, digamos, en la cual alguien puede estar, nosotros le hacemos referencia a nuestro cuerpo? La cabeza está en el lugar más alto, pero en la Biblia cuando encontramos eso, está hablando del fundamento. Interesante. Así que cuando Dios habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia, Él está diciendo que Jesús es el fundamento de la iglesia. Él está abajo, tal vez no es visible, pero sí está abajo y sí, Él es el fundamento. En este caso, Dios era el fundamento en el Edén. Dios es el fundamento, Él está antes y sobre ese fundamento establece al hombre. Ahora, eso es bien importante y cambia cualquier cosa, porque nosotros tendemos a pensar en esto como machismo, feminismo, pero Dios este es su diseño. Él lo crea de esa manera porque Él iba a entregarle al hombre la paternidad de Dios. Sabía que el hombre es la figura de mayor influencia en su casa. ¿Por qué? Porque el Señor así lo destinó. ¿Para qué? Para que pueda impartir la paternidad de Dios. Sé que una mujer puede hacer una función. De hecho, vivimos en una sociedad donde hay demasiadas familias sin las cabezas, sin un hombre, sin el padre de la casa. Puede ser por ausente o porque simplemente verdaderamente no está. Pero el hecho es que no hay nada como establecer el orden de Dios. Cuando un padre se levanta con el diseño de Dios, va a poder bendecir su matrimonio y va a poder bendecir sus hijos. Así que, ¿conocía usted el diseño de Dios? ¿Conocía el orden en el que Dios lo tenía? Si usted la pregunta, puede apuntar y puede tomar un lápiz, una página. ¿Sabía que Dios creó primero al hombre con el propósito de depositar su paternidad en él? Así que eso es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Esta es la base para ir entendiendo los roles. El primero que fue creado ahora fue el hombre. Así es, y hoy vamos a hablar algo bien interesante, es acerca del poder de la crianza. Eso es un tema muy importante que tenemos que discutir ese día. ¿Por qué? Porque el poder de la crianza es todo aquello que usted y yo se nos fue impartido desde nuestra niñez, es decir, que desde las edades tempranas, desde que éramos niños, es todo lo que nosotros vimos en nuestros hogares y es lo que nosotros hemos visto como ejemplo, lo que vamos a replicar en nuestro nuevo matrimonio. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, usted se ha hecho la pregunta, ¿cómo fue mi niñez? ¿Cómo crecí? ¿Qué es lo que yo vi? ¿Crecí en un hogar disfuncional? Entonces, si yo
contesto afirmativamente a esas preguntas, ¿qué es lo que yo estoy replicando en mi nuevo matrimonio? ¿Qué conductas yo estoy ejerciendo? En este caso de mujer como esposa hacia mi esposo, estoy queriendo ser yo la autoridad porque es lo que yo vi, es lo que se me impartió, estoy yo queriendo tomar el lugar de él porque yo me creo más sabia, porque yo creo que yo sé tomar mejores decisiones, yo estoy mejor preparada. Entonces es importante que este día, como mi esposo decía, tomemos papel y lápiz y podamos ir contestando cada pregunta. ¿Cuál es el poder de la crianza que yo he tenido en mi hogar? ¿Puedo identificar qué cosas fueron impartidas desde mi niñez? Usted y yo hemos experimentado que vivir en un entorno o una familia disfuncional. ¿A quién imitamos o qué modelo de matrimonios tenemos como referencia? Y eso es bien interesante, y hablábamos antes que muchos creemos o muchos queremos seguir el ejemplo de matrimonios de artistas, porque en la foto nosotros los vemos perfectos, unos hijos perfectos, una esposa perfecta, y nosotros creemos que ese es ser el matrimonio perfecto. Pero Dios en ese día nos está enseñando cuál es el modelo que nació en el corazón de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Y para poder entender los roles, seguramente usted ahorita va a estar pensando, quizás no soy yo el hombre, el fundamento de mi familia, o quizás como mujer estoy actuando y haciendo lo incorrecto porque lo que yo vi, eso es lo que yo hoy hago. Ahí Dios nos deja un consejo, nos da una palabra. En Romanos 12:2, en la versión NTV, lo dice de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cómo logro hacer esto? Renovando mi mente. ¿Cómo logro entender los roles correctos? Renovando mi mente. Pero ahí lo dice muy enfáticamente. El primer consejo es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué costumbres hay hoy en el mundo? ¿Qué conductas hay que a veces traemos a nuestra casa y las replicamos y decimos que está bien, que es correcto, pero no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios? Entonces el Señor dice: hay que renovar la mente en lo concerniente a los roles del matrimonio. Hay dos corrientes que han hecho mucho daño, el machismo como el feminismo, y no es ninguna de ellas la que nos va a llevar a ningún lado. Es la palabra de Dios, el ejecutar los roles correctamente, que nos va a ayudar como matrimonio a tener esa sinergia, a tener esa manera correcta en la cual poder convivir y construir un matrimonio y una familia posteriormente. Ahora, y dice una parte en Romanos 12:2, dice: más bien dejen que Dios los transforme. Ahí está un punto bien importante. No solo no imitar, sino dejar que Dios nos transforme. Muchas veces esa parte no es fácil. Se lo decimos como matrimonio, no lo es. Sería mentirles decirles que eso es fácil y fuimos a un curso de matrimonios y todo se dio, fuimos a un fin de semana. No es fácil. Seguramente vamos a pasar por circunstancias muy difíciles, a las cuales Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. ¿Sabe? Hay mucha gente que está estancada en su matrimonio por años porque simplemente no han querido renovar su mente. O lo intentaron un mes, lo intentaron un año, lo intentaron 2 años y ven que no dio fruto y lo dejan tirado. Va a requerir de toda nuestra intencionalidad el poder renovar nuestra mente. Dejar a Dios que transforme mi vida. Eso es muy importante. Hay gente que lo resiste. Seguro que hoy están viendo esto y habrá alguna mujer que se siente está enojada porque ¿cómo es posible lo que están diciendo? Si supieran el esposo que tengo. O hay hombres que han sido de alguna manera capadas a esa manera de ser hombre y tienen miedo y nunca se han levantado porque los han pisoteado tantas veces. Entonces no es fácil restaurarlo a veces, pero si dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida, Él nos va a enseñar. Una mujer sabia va a entender: tengo que hacer mi parte en esto. De hecho, en el Génesis se crea el hombre y la mujer sale del costado, lo hablábamos, ¿verdad? Antes de comenzar esto, sale del costado, sale como una ayuda que va a la par nuestra. Somos un equipo. Exacto, somos un equipo, no está abajo, tampoco está arriba, pero sale de un costado. Es una figura profética en la cual nos está diciendo: vamos a caminar como equipo.
No estamos diciendo que el hombre es todo 100% autoritario, ni la esposa no tiene ninguna voz o voto en las circunstancias, pero sí estamos diciendo el rol que Dios nos establece. Así que dice el Señor, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mire cómo, al cambiarles la manera de pensar. Eso es muy importante. Ahora, ahí hay un par de preguntas que pudiéramos hacernos. Interioriza estas preguntas y dice, ¿están dejando que Dios cambie tu mente? ¿Lo estamos permitiendo? Yo creo que hay muchas personas que ven programas, van a una iglesia, pero son personas que no se dejan enseñar. Hay una constancia y hay un orgullo espiritual y también de la carne que no permitimos ser transformados. Entonces la pregunta es, ¿estamos dejando que Dios cambie mi mente? ¿Permito que el Señor me diga qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas debería de hacerlas mejor? Esa es una pregunta. Segunda, ¿te encuentras imitando lo que el mundo ha concernido al matrimonio? Mire, como hoy están las cosas. De hecho, imitar lo que hoy está pasando sería un caos, pero hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas que están caminando en sus matrimonios como ven en las redes sociales, como ven, decía Odra, artistas incluso. Tenemos falta de modelos verdaderamente. Y así que es muy importante que nosotros pongamos atención a quién estamos imitando. Y por último, ¿cuál es tu pensamiento sobre el matrimonio? Eso nos va a ayudar a entender cómo está mi mente, cómo veo el matrimonio. ¿Lo veo como algo liviano? ¿Lo veo como algo que no es tan importante? ¿Lo veo como algo, o lo doy por sentado? ¿Cuál es mi pensamiento sobre el matrimonio? Así es, y me llama la atención que Dios, en su infinita misericordia, y sabemos que esto es un año lleno de gracia y de favor, nos está capacitando acerca de cómo nosotros podemos ser un matrimonio ejemplar. ¿Por qué? Porque así como tú decías, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde el matrimonio quizás está en lo último de la lista, no es prioridad, pero Dios sé que este año desea restaurar y darnos lineamientos para tener matrimonios no perfectos, pero sí de acuerdo al diseño original de Dios. Y veamos otro aspecto importante que tiene que ver con cómo nosotros vamos a tener un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios, y es rindiendo nuestra voluntad a la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Salmos capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Mire lo que dice, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Es decir, que yo me estoy humillando, yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sé que Él me va a enseñar cómo yo dirigirme para ser una esposa conforme a la palabra de Dios, una mujer sabia. Dice la palabra de Dios en otra porción bíblica que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y muchos quizás hemos tenido o estamos teniendo dificultad en nuestro matrimonio porque no estamos rendiendo esa voluntad a Dios. Estamos siendo orgullosos, estamos diciendo, ay, no es que las cosas así son, no es que mi esposo me ha dañado, entonces yo por eso me he hecho una mujer dura, me he hecho una mujer amargada y yo así soy y a mí nadie me va a mover. Pero si nosotros estamos en este nuevo año diciéndole, Señor, yo quiero un matrimonio diferente, estoy cansada de ser esta mujer amargada, de ser una mujer que no está edificando su casa, es algo importante lo que Dios nos está diciendo, rindan su voluntad a Dios. Y rendir la voluntad es un proceso que va continuamente. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras quizás hemos experimentado rebelión desde nuestros corazones. Y cuando oímos la palabra rebelión, nosotros decimos, ¡qué barbaridad! Y realmente es un pecado, pero analicemos de dónde viene la rebelión. La rebelión es un derivado de una herida de que yo no confío en mi autoridad. ¿Por qué? Porque quizás mi esposo me engañó, quizás mi padre o mi madre me trataron mal, personas de confianza mía. Entonces, por eso se crea una herida en mí y yo rechazo la autoridad. Entonces, de ahí viene la rebelión. Muchas entonces, por eso no nos podemos sujetar a mi esposo. Yo no me puedo sujetar a él porque él me engañó. Yo no confío en él. Entonces, es ahí donde yo tengo que empezar un proceso de
de sanidad de esa área, de rendir mi voluntad para que yo pueda tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Y aquí vienen unas preguntas bien interesantes. Nosotros conocemos qué estamos haciendo para que nuestro matrimonio pueda crecer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está mandando a hacer para rendir nuestra voluntad a Dios? Sí, y bueno, yo creo que esa es un poco la base para entender de dónde venimos. Así que hoy vamos a hablar cómo es el rol de cada uno. Hoy vamos a hablar los roles correctos del hombre. Y lo dice en una sola palabra. El rol correcto del hombre es el hombre ama. Y pareciera contradictorio. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 5, 25 y 28 dice que el hombre es el que debe de amar a su esposa. Y nosotros hacemos referencia, ¿por qué? Porque hay en nuestra vida modelos y hemos visto y se nos impartió, como decía Odra, el poder de la crianza. Ahora vimos a un papá machista, vimos a abuelos machistas, a tíos machistas. Entonces el hombre no es capaz ni siquiera de dar un abrazo, porque si da un abrazo es una señal de debilidad o falta de masculinidad, qué sé yo. Pero el hombre es el que debe de amar. Qué interesante el mandato que le da Dios al hombre, Odra. Así es. Ahora, claro, amamos al estilo de un hombre, obviamente, pero es lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, eso tiene referencia a lo que hablábamos al principio. Si Dios es mi fundamento y yo estoy en comunión con Él, Él me va a transmitir ese amor y esa paternidad. Y ese es el primer punto. El hombre ama y el hombre modela la paternidad de Dios y la imparte. Y ahí está. Tiene que ver con la comunión que yo tengo con Dios. Y a mayor comunión con Dios, yo voy a poder dar, quizás no todo lo que puede dar el Señor me transmite, pero algo de eso puedo yo transmitir a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo? Un ejemplo fácil. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántos errores Dios dijo? No me acuerdo de ellos. Camina, hijo, te amo. Eso nos lo dice cuando estamos en intimidad. ¿Qué sucede cuando veo a Odra cometer un error? Claro, mi carne juiciosa va a querer decirle todo lo que tenía que decirle por ese error. Pero allá hay algo ya depositado y el Señor es, yo te he tratado bien, yo te he amado, yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. No la trates de esa forma. Y así vamos nosotros aprendiendo a amar, aprendiendo a dar lo que Dios nos da. Por ejemplo, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Hay gente que dice Dios es de segundas oportunidades. No sé quién se podría levantar con 2 oportunidades. Dios es de 365 oportunidades. Lo dice la palabra que su misericordia es nueva. Cada mañana tenemos un cheque en blanco para volver a comenzar. Y cada una de ellas, yo al menos como hombre puedo decírselo, las he tenido que aprovechar para poder hacerlo bien. Entonces, si Él ha tenido paciencia conmigo, quizás yo no pueda replicar la paciencia de Dios. Pero de eso que me depositó, yo tal vez puedo ver a mi esposa hacer cosas que yo diría, ¿verdad? Me pudiera molestar, pero yo tengo que tener paciencia. Y esa paciencia que Dios me dio, la trato de transmitir. Eso es para que entendamos el ejemplo. Entonces, el hombre ama el rol, pero en este caso el hombre modela la paternidad de Dios y la imparte. ¿A quién? Primeramente a su esposa y segundo a sus hijos. Segunda cosa, el hombre imparte el amor a su esposa e hijos. Lo que estábamos hablando tiene que ver mucho. O sea, ¿cómo es el amor? No solo es entregarle una tarjeta y ya viene el día de los enamorados y darle un osito y un chocolate. La palabra de Dios dice que el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo soporta. O sea, es el amor que Dios quiere. A veces nos molestan actitudes de mi esposa o de las mías. Eso es normal. Alguien que diga que no se molesta por nada es mentira. No, o sea, es normal, pero yo tengo que aprender a amarla, a entenderla y a tratarla, como dice la palabra de Dios, a tratarla como ese vaso más frágil. Y le leo lo que dice Efesios 5, 25, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, es lo que le estoy diciendo. ¿A qué nivel amó Dios? A ese nivel Dios está diciendo, yo quiero que aprendas a amar a ese nivel. Y se entregó a sí mismo por ella. Así también los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Lo tercero que el hombre tiene que hacer siempre en el rol de amar es el hombre muere a sí mismo, hermano.
Y eso es muy importante. Hay demasiados hombres egoístas. Hay demasiadas personas siendo egoístas, pensando sobre solo lo que a él le interesa, solo lo que a él le importa. Y uno como hombre, si estábamos hablando del principio, somos el fundamento. Yo tengo que aprender a morir a mí mismo. Es decir, a veces quizás no tengamos todas las finanzas para comprar cosas, pero yo voy a tratar de suplir a mi esposa lo que ella tiene necesidad, a mis hijas la que tienen necesidad. Ese es un hombre que está muriendo a sí mismo. Quizás tenía un ahorro ahí para algo para mí, pero hay que usarlo. Úselo. Y Dios va a hacer la diferencia. Cuarto, el hombre afirma, aprueba y desata el destino de los suyos. Mire, ese es poderoso, porque Dios nos va a dar a nosotros palabras como hombres en nuestro hogar, proféticamente, darle palabras a su esposa, darle palabras a sus hijos, lo que Dios le está transmitiendo. Dios quiere usarte en esto, mi amor, o a los hijos. Dios tiene este plan para tu vida. Eso es lo que hace un hombre. Ese es el rol del hombre. Así que, ¿sabían ustedes? Algunas preguntas. ¿Sabían ustedes el rol principal del hombre es amar? ¿Conoce a Dios como su Padre Celestial? ¿Ha tenido la experiencia de tener esa comunión con el Padre Celestial? ¿O simplemente usted lee la Biblia y lee 5 o 6 capítulos, pero no tiene comunión con Dios? ¿No lo conoce como su Padre? Quizás conoce otros nombres de Dios, Jehová Ireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, pero no conoce al que vino a presentar al Señor Jesús, al Abba Padre. Eso es muy importante preguntárnoslo. ¿Sientes vergüenza cuando expresas amor a tu entorno? Me da vergüenza que me miren abrazándola, besándola o dándole un mimo. Esas cosas, hermano, son cosas que nosotros tenemos que ver por qué están ahí. Y estás consciente de estar modelando la paternidad de Dios a tus hijos. Como hombres somos la figura más emblemática de nuestra casa para poder que nuestras familias, nuestros hijos e hijas, nosotros somos el diseño que ellas van a ver. Así es Dios. Si yo soy un buen padre, ellos van a decir Dios es un buen padre. Si yo soy un padre ausente, ellos van a pensar que Dios no le interesa su vida. Así que es muy importante el rol del hombre. Y hoy vamos a ver el rol de la mujer. Así es, vamos a ver cuáles son los roles de una mujer conforme al corazón de Dios. La mujer honra cuando entiende la posición de su esposo. Como lo hablábamos anteriormente, si en mi corazón hay heridas profundas, hay heridas que no son resueltas, yo no voy a poder entender cuál es la posición que Dios tiene para mi esposo, que es la cabeza, porque yo estoy herida, como vimos. Puede ser que yo tengo rebelión en mi corazón y por eso yo no confío y yo lo resisto. Entonces es importante que yo vaya a la presencia de Dios y que le diga: Señor, sana esta herida para poder yo honrar a mi esposo como la cabeza que tú has puesto sobre mí. Veamos el 2. Mujer honra cuando entiende de autoridades. Tiene que ver mucho con lo primero. Cuando yo entiendo que mi esposo es la autoridad que Dios me ha puesto aquí en la tierra, no para estar sometida, para que yo diga: ay, él es mi amo. No, vimos que me gustó lo que tú dijiste, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que puso a dormir a Adán y sacó una costilla del costado de Adán. ¿Por qué? Para que fueran un equipo, es decir, somos un equipo. Cuando yo entiendo eso, cuando mi corazón empieza un proceso de sanidad, cuando yo empiezo a trabajar áreas del poder de la crianza que yo fueron mal enseñadas, yo empiezo a honrar a mi esposo, así como dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, pero lo voy a hacer en amor y en obediencia. Y el 3, mujer honra cuando es amada. Cuando nosotros como mujeres experimentamos que mi esposo me ama, que mi esposo me da esas caricias, que me sorprende con regalitos, entonces yo por ende, yo voy a honrarlo, voy a amarlo y mi corazón hacia él va a ser diferente. Entonces, esto es un trabajo en equipo, tanto de hombre como mujer, si queremos tener una sanidad integral de nuestro matrimonio. Así es. Entonces, es bien importante lo que dijimos, porque si no, no se cortan los círculos viciosos, ¿no? Así es. Hay gente que si yo no la amo, aprendo a amar a ella, ella no me va a honrar. Y hay hombres que demandan honra sin amar a su esposa. Así es. Y viceversa. Así es. Y aquí hay unas preguntas importantes que tenemos que hacernos como mujeres. ¿Estamos construyendo o edificando una casa de acuerdo al corazón de Dios?
¿Sabes qué es lo que en verdad está manifestando la rebelión en tu corazón y en mi corazón? Nos encontramos con actitudes de rebelión en contra de mi esposo. Son cosas bien importantes que nosotros hoy tenemos la oportunidad de ir ante el Señor y poderlas resolver con Él. Y es la manera de cortar los círculos viciosos. Así es. Hay mujeres que se quejan de su esposo, pero no le han dado su posición. Hay hombres que se quejan de su esposo, pero no las han amado. Entonces es bien importante que nosotros hagamos cada uno nuestro rol y entonces vamos a ver frutos diferentes. Así es. Para ir terminando, vamos a hablar de algo que es muy importante, que creo que va a hacer la gran diferencia cuando nosotros lo implementemos, y es la aceptación. La aceptación es un principio en el cual nosotros vamos a poder ver a esa persona, no sus cosas malas. Nosotros tendemos a ver siempre y enjuiciar y ver lo malo. Somos expertos en ver las cosas malas. Pero la aceptación es poder ver a mi cónyuge como Dios lo creó y ver sus atributos, también sus buenos atributos, y no solo enfocar los malos. Y cuando yo veo eso en otra, si yo me enfoco en lo que a mí no me gusta, entonces yo no la voy a aceptar. Yo voy a querer a la fuerza, lo que muchos han hecho, querer cambiarla. Pero cuando yo la acepto tal cual es, con sus atributos, con sus cosas buenas, con sus cosas regulares, malas, pero yo veo todo el paquete, yo voy a tender a amarla de una manera distinta, y eso va a hacer que la relación cambie. Ya no voy a pelear por transformarla. Yo no puedo transformarla, solo Dios puede transformarla. Pero yo no estoy ahí para juzgarle a través del juicio, hacerla cambiar, sino que a través del amor y la aceptación, ella va a sentirse amada, aceptada, y todo eso va a dar un fruto. Dejo de buscar cambiarla. Deje de buscar cambiar a su pareja, porque eso es parte del enjuiciar y del estar viendo solo las cosas malas en la persona. Y ejecute su rol. Si usted es esposo, ame. Si usted es esposa, honre. Y la aceptación, el plan de Dios y la transformación va a venir a nuestra vida, va a venir a nuestro matrimonio. Así que es algo bien importante. Si lo leo, ¿dónde está esto? Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar, aceptar a mi esposo. Si yo sé que tal vez mi esposa en unas cosas no es tan rápida, por ejemplo, pero seguramente yo tengo eso que a ella le falta, y viceversa. Así que creo que somos un equipo. No estamos aquí para combatirnos, para hacer una guerra entre nosotros, sino para transformarnos y que nuestro matrimonio, los roles correctos, haga que todo fluya. El tiempo se nos ha acabado, así que vamos a orar por ustedes. Gracias, Señor, por estar acá conectados. Yo te pido esta hora, Señor, que podamos cada uno de nosotros, Señor, entender los roles correctos en el matrimonio. Señor, oramos por esas familias que llevan años con los roles cambiados, con cosas que están al revés, que han traído tanto dolor, que han traído frustración a su vida, incluso heridas a sus hijos. Hoy, en el nombre de Jesús, esos matrimonios que llevan años quizás de esa manera puedan entender y caminar contigo esa temporada. No hay nada terminado. Hasta que nuestra carrera llegue al final, nuestra vida, podemos intentar caminar con Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Hoy oramos por ustedes, para que todos aquellos que están aquí conectados puedan tomar ese rol. Si tú eres un hombre y no has podido levantar tu rol, o tu rol ha sido machista, tu rol ha sido de someter a su esposa, hoy en el nombre de Jesús, que el amor de Dios inunde su corazón y que pueda usted empezar a hacerlo como Dios lo ama, usted empezar a amar a su esposa. Si tú eres una esposa que ha estado dañada, que te dañaron todas las figuras más significativas de tu vida y tiendes a estar a la defensiva y quieres tener el control, hoy oramos por ti para que tú aprendas a sanar esas heridas y aprendas a confiar y a hacerle el espacio a tu esposo para que ese matrimonio fluya de la manera que Dios lo estableció. Declaramos que el fundamento de su matrimonio es Dios. Ese fundamento, esa presencia de Dios transforma su vida. Declaramos que hay cambios de mente. Declaramos que hay rendición de la voluntad. Y que todo eso nos va a llegar a ser el rol del hombre, que es amar. El rol de la mujer, que es honrar. Y aceptarnos mutuamente. En el nombre de Jesús. Amén. Así que no se pierdan, vamos a estar en esta serie de matrimonio hablando cosas muy interesantes. Esperamos que estén conectados. Recuerden, de esta crisis saldremos fortalecidos. Bendiciones. Bendiciones.